Buenas tardes, mi nombre es Lidia Caterina Tafur Cruz y junto con mi compañera Sarita Salazar nos correspondió explicar a Bruce Frederick Skinner. Él fue un psicólogo estadounidense y fue el principal divulgador del conductismo, pero se debe tener en cuenta que él no fue pionero de esta corriente, porque él se inspiró ya en otros autores para hacer sus estudios y sus análisis. Para ser exactos, Frederick desde pequeño soñaba con ser escritor, incluso estudió y pensó que ser escritor era lo suyo, pero hubo un tiempo en el que él se estancó y simplemente no le nacía escribir. Él lo llamó el año oscuro, pero entonces él, para no quedarse estancado, él quería seguir leyendo a ver si conseguía como inspirarse con algo o podía de esto como que le naciera la inspiración para escribir. Pero resulta que mientras escribía leyó una crítica específicamente sobre el conductismo y desde ahí él se empezó a interesar por esta corriente. También se debe tener en cuenta que él, además de ser psicólogo, fue filósofo, social e inventor. Él centró su estudio en el aprendizaje y la conducta observable. Él decía que no se puede hacer suposiciones sobre el porqué de la acción de una persona sin observar el por qué actuaba de esa manera y hacía lo que hacía. Pero eso él lo descubrió en algo que les vamos a explicar más adelante. Él creó el condicionamiento operante o instrumental. Mi compañera les va a explicar y les va a hablar sobre el conductismo. Bueno, yo soy Sarita Salazar y voy a hablar sobre el conductismo radical. Para poder entender un poco más este concepto, vamos a separar las palabras, lo que es el conductismo y lo que es lo radical, para poder entenderlo mejor. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es el estudio experimental de la conducta, excluyendo lo que es la conciencia y la introspección. ¿Qué es la introspección? Es lo que nosotros hacemos en nuestra cabeza, como cuando hablamos con nosotros mismos, cuando le damos una percepción o interpretación a algo que está pasando, a una situación, algún recuerdo, etcétera, etcétera. Pues en sí es hablar con nosotros mismos, eso es una introspección. Entonces, cuando estoy explicando lo que es concretamente lo del conductismo radical, les explicaré por qué se excluyen la conciencia y la introspección. Bueno, ¿qué es lo radical? Lo radical es como algo definitivo, algo severo. Pues, sí. Entonces, el conductismo radical, ahora que conocemos las palabras, el conductismo radical se enfoca en estudiar el comportamiento y en cómo los organismos se relacionan con la interacción con su entorno. Entonces vamos a mirar algo de la infografía, específicamente lo que dice el conductismo radical. ¿Qué dice? Se centra exclusivamente en el estudio del comportamiento observable y medible. Todo aquello que puede ser registrado y cuantificado se considera relevante para su análisis. Entonces, como decía, se excluía la conciencia y la introspección. ¿Por qué se excluye? Como dice acá, todo aquello que puede ser, se centra exclusivamente en el estudio del comportamiento observable y medible. Entonces, nosotros, pues una persona tercera, por ejemplo, yo que quiero hacer un estudio, yo puedo hacer un estudio como de lo que está pensando Pepito Pérez, de lo que está pensando tal persona. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de lo que pasa por la cabeza de las personas con déficit de atención. Obviamente no lo puedo hacer porque la conciencia y la introspección no son observables ni medibles, porque son cosas que pasan dentro de la cabeza de alguien. Yo no me puedo meter en la cabeza de esas personas para poder hacer un estudio. Lo que sí puedo hacer es hacer un estudio del comportamiento de las personas con déficit de atención frente a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque esto sí lo puedo observar, esto sí lo puedo ver, lo puedo medir, porque pues es observable, puedo ver cómo se comportan ciertas personas y pues puedo hacer análisis y así, mientras que con la conciencia y la introspección que ya había explicado antes no lo puedo hacer. Esta teoría sostiene que el comportamiento humano
se debe a la interacción de este con su entorno y las respuestas que da hacia él. Para explicar eso tengo un pequeño ejemplo con formas geométricas. Entonces, el entorno van a ser los triángulos y nosotros somos el circulito. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el entorno ejerce una presión, bueno, no una presión, una influencia en nosotros. Entonces, nosotros podemos dar una respuesta que sería adaptarnos a ello y pues acoplarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Poco a poco, con las relaciones del entorno y los aprendizajes que tenemos hacia él, nosotros nos convertiríamos también en el triangulito. O, sí, adaptado. Ya estaríamos adaptados a lo que sería el entorno. ¿Cómo puedo explicar eso hacia la vida cotidiana como para que se haga un poco más claro? Voy a hacer un ejemplo como con los chicos, como con el tipo de peinado. Empieza alguien como por ejemplo en estos tiempos que está de moda el peinado del 7. Entonces alguien empieza con el peinado y ya va ejerciendo una influencia que más personas se hacen el peinado. Entonces eso ya se vuelve el ambiente. Entonces ya cada chico se empieza a hacer el 7. Es como la influencia que ejerce el entorno sobre las personas. Y lo que sería la moda. La moda también ejerce una influencia sobre nosotros. Y esas son las respuestas que nosotros damos hacia él, que sería corresponder a la moda. Esta teoría también se puede aplicar como un modelo de aprendizaje, es el modelo de aprendizaje conductista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aprendemos mediante modelar la conducta. Entonces, como les dije, el conductismo es un estudio experimental y radical de una manera definitiva. ¿Cómo se correlaciona esto? Que podemos modelar una conducta de una manera radical, definitiva. Entonces, aquí va lo que es el refuerzo y el castigo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una conducta que puede resultar apropiada, nosotros podemos salir premiados, reforzados, y si hacemos algo, seríamos como castigados o reprendidos como de alguna manera un tanto severa para que cambiemos ese tipo de conducta. Vamos a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo personal. Cuando estamos en el grado tercero de primaria, normalmente, como lo hemos escuchado en pedagogía y cosas así, los niños normalmente nos desprendemos un poco de nuestros padres referente a la vida académica. ¿Qué quiere decir eso? Que para las obligaciones de las tareas, los niños empiezan como a tomar sus propias responsabilidades hacia ellas. Mis papás me soltaron en grado tercero. ¿Qué pasó? Pues la verdad me relajé demasiado. No perdí el año, pero sí me relajé y sacaba notas un poco bajas. Mis papás al notar esto, como que no, mis papás decían como, no es posible, Sarita, que teniendo todas las posibilidades del estudio y que no tengas ninguna discapacidad tanto física o cognitiva, saques unas notas tan regulares. Entonces, en ese tiempo, mi mamá me hizo como una pequeña amenaza. ¿Qué sería? Si yo seguía con ese tipo de notas, mi mamá me iba a meter al CEDER. Obviamente no puedo entrar al CEDER porque no tengo ningún déficit cognitivo o alguna enfermedad que pueda justificar que entre al CEDER. Pero obviamente uno como niño no se asusta. ¿Qué pasó? Mi mamá decía que si seguía viendo esas notas, pues yo entraría ahí. No quiero. Entonces mi mamá decía, si mejoran las notas, vas a ser premiada. Entonces, bueno,
yo lo intenté, pero claro, como llevaba ya tanto tiempo con la pereza, la procrastinación y cosas así, mis notas no mejoraban mucho. Perdón, mis notas no mejoraban. Y es así como mi mamá hizo lo que sería el castigo. Me hizo como lo que llamaríamos amague para llevarme hacia allá, hacia el CEDER. Me cogió y me iba a llevar al CEDER. Yo me asusté y yo me arrodillé y le pedí perdón y le dije que iba a mejorar, que mis notas iban a ser las mejores, que no me tenía por qué meter al CEDER. Y bueno, me comprometí y empecé a sacar buenas notas. Desde ahí Sarita hace tareas y es muy juiciosa. Y cada entrega de notas desde ese momento mi mamá me premiaba con llevarme a comer cualquier cosa, lo que yo quisiera, una ensalada de frutas, ir a una cafetería, comer pizza. Y eso es lo que nosotros llamaríamos el refuerzo. ¿Qué pasa? Cuando tratamos de modelar, cuando los padres modelan la conducta, dando un refuerzo, aumentan la probabilidad de que esa conducta se repita, mientras que los castigos hacen que la probabilidad de que esto vuelva a pasar disminuya. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo premiada, yo feliz, porque mis papás me estaban premiando, llevándome a comer cada entrega de notas, viendo que sacaba las mejores notas, quedaba entre los primeros puestos, modelaron mi conducta hasta volverme una persona juiciosa. Él empezó a estudiar mecanismos observables que justificaban como nuestras respuestas o nuestras conductas, para justificar como esas acciones, el por qué tomábamos nuestras decisiones. Entonces, para esto, él empezó a plantear el condicionamiento operante, que les voy a leer en este momento en nuestra infografía, en la que explica el condicionamiento operante, que dice que Skinner dijo que los organismos aprenden a través de la relación entre sus acciones y las consecuencias que siguen a esas acciones. Entonces, para esto, para que lo entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Entonces, me voy a basar en el ejemplo de trabajar, en donde existe el estímulo, la respuesta y la consecuencia. El estímulo es que usted quiere conseguir dinero, ¿cierto? Entonces, para conseguir dinero, usted tiene que trabajar. Esa es la respuesta. Entonces, usted empieza a trabajar. La consecuencia de eso es que, bueno, si usted trabaja bien, si lo hace de forma correcta, si sigue sus instrucciones, las instrucciones de su trabajo, usted va a empezar a conseguir dinero. Entonces, si usted se da cuenta que esto es bueno, usted va a seguir trabajando para que así su salario aumente de mejor manera, porque si usted trabaja bien, su salario puede aumentar, o va a seguir trabajando para seguir ganándose su sueldo. Pero una consecuencia negativa de esto sería no trabajar. Si usted no trabaja, ¿qué puede pasar? Que lo despidan, o también usted puede no recibir dinero. Entonces usted, si no sigue trabajando, si de alguna manera como que llega tarde a su trabajo, no responde por lo que tiene que responder, no hace bien su trabajo, lo pueden despedir. Bueno, para explicar la extinción voy a poner de nuevo el ejemplo de trabajar, pero en este caso se vería afectada la empresa donde usted trabaja. Por ejemplo, entonces ponemos nuevamente, está el estímulo, la respuesta y la consecuencia. Resulta que usted quiere trabajar y obtener su dinero, y usted trabaja bien, pero no recibe un salario. Entonces, la consecuencia de esto es que usted va a empezar a trabajar menos. ¿Para que le va a echar ganas si usted se está esforzando y no está recibiendo un salario? Entonces, ahí se va a ver afectada la empresa, porque pues no va a conseguir a sus trabajadores porque no está dando el salario que les corresponde. Ahora voy a explicar la cámara de condicionamiento operante. Para Skinner poner a prueba lo que estaba diciendo, tenía que crear un experimento que se llamaba la caja de Skinner. Consistía en lo siguiente: metía a una paloma en una caja y esa caja tenía un botón. Pues resulta que si la paloma presionaba el botón, iba a recibir comida. Obviamente la paloma al principio no sabe cómo recibir su alimento. Entonces puede que al principio empiece a mostrar desespero, empieza a aletear, empieza a moverse, empieza a picotear la caja, pero resulta que llega un momento en el que picotea el botón y recibe su alimento. Entonces, como poniendo el ejemplo anterior, la respuesta de la paloma va a ser que ella va a seguir
presionando el botón porque se da cuenta de que de esta manera ella va a seguir consiguiendo su alimento.